pero bueno, no por eso vamos a dejar de reivindicar y de defender nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra dignidad como personas. Y bueno, por eso hemos querido hacer este conversatorio muy sencillito, pero para no dejar pasar por alto muchas reivindicaciones que se están haciendo no solamente desde el colectivo LGBTI, sino particularmente desde el colectivo trans, ¿no? Que es un colectivo muy importante y que hay que apoyar y defender en su dignidad, en sus libertades y en sus derechos. Entonces, bueno, yo voy a presentarte Mar. Bueno, Mar es una de las activistas trans más importantes de nuestro país, más importante de España. Es presidenta de la plataforma trans, ¿vale? Que agrupa a una serie de organizaciones, de asociaciones de personas trans en todo el territorio español, en distintos territorios. Y además, Mar tiene años promoviendo la ley trans, una legislación que proteja y garantice los derechos, las libertades y la dignidad de las personas trans en nuestro país, en España, y no solamente en España, sino también en Europa, porque creo también, Mar, que eres portavoz de una organización trans a nivel europeo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues nada, te doy la bienvenida y bueno, que sepas que desde colegas y desde Jóvenes en Libertad estamos totalmente a favor de vuestra causa, que creemos en la igualdad real, en la igualdad de todas las personas, independientemente de sus condiciones, de su condición humana. O sea, que es una cosa que es de derechos humanos, o sea, son derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Te voy a preguntar un poquito por la polémica que ha habido en torno al argumentario del PSOE, ¿no? El argumentario del Partido Socialista. Bueno, eso ha despertado muchísima inquietud y muchísima preocupación porque, bueno, el PSOE siempre ha sido un partido que, bueno, que ha hecho bandera de la defensa de los derechos LGBTI y es cierto que los ha promovido desde hace muchos años. Muchos de los, digamos, de los logros que tenemos en el ámbito LGBTI los tenemos gracias a las aportaciones y a las propuestas del Partido Socialista. Entonces, claro, nos extraña muchísimo de repente, pues, ese argumentario que prácticamente da a entender que las personas trans, pues bueno, son trans porque, no sé, porque les apetece ser trans o que no sé, o que se lo inventan o que es producto de la influencia de la sociedad, o sea, una cosa rarísima, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, conocer un poco tu opinión, ¿sí? Me gustaría conocer un poquito tu opinión y bueno, y nada, y qué respuesta os han dado desde el Partido Socialista, algún tipo de explicación, algún tipo de matización, que hayan dicho, oye, no, mira, no quisimos decir esto, sino lo otro. Cuéntanos un poquito más. Bueno, pues bueno, cuando salió el panfleto transfóbico del Partido Socialista, parece ser que era un documento interno, pero se hizo público, pues no, yo personalmente no estaba dando crédito a lo que estaba leyendo, ¿no? Porque no sé si estaba leyendo un argumentario de Vox de Hazte Oír, de la conferencia episcopal, no daba crédito porque utilizan el mismo lenguaje, utilizan los mismos argumentos, pues, en definitiva, para negar derecho a las personas trans y después fundamentado todo, bueno, en una serie de prejuicios, en una serie de bulos, bueno, que al final han sido de una manera repetitiva dicho por estos colectivos. Yo creo que una muestra y algo mucho tendrá que decir cuando Ignacio Azuaga, el presidente de Hazte Oír, ha abrazado y ha felicitado ese documento, cuando desde Vox se ha felicitado ese documento. Yo creo que eso ya dice todo. Eso ya dice todo, con lo cual te digo, pues bueno, se utiliza un lenguaje propio de la dictadura franquista, cuando se habla de que las personas trans somos ficción de hembra, era el argumento jurídico que en la legislación franquista se usaba para negar los derechos a las personas trans a poderse cambiar de nombre, a poderse casar. En concreto a las mujeres nos decían que no nos podíamos cambiar de nombre porque éramos una ficción de hembra, la misma palabra, ¿no? Y ahora parece ser que han cambiado el término, todas y todos sabemos,
como desde la ultraderecha, como desde los fundamentalismos más extremos religiosos, no desde los movimientos cristianos de base, que son movimientos comprometidos también con los derechos y con las libertades civiles, sino desde los fundamentalismos extremos. También se ha utilizado siempre el término la ideología del género, porque esta gente con la ideología del género, bueno, pues parece ser que el único cambio que ha habido ha sido cambiar ideología del género por teoría queer, pero ambos términos persiguen el mismo fin, que es deshumanizar a las personas trans, elevarnos a un plano de lo teórico, de lo etéreo, que donde nadie entiende y donde además se quita el rostro de la discriminación. Yo siempre lo explico esto de una manera sencilla para que nos entiendan, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo porque es verdad, no fue mentira, mi padre me pegó una paliza cuando yo tenía 6 años. Y lo he visto creo que lo tienes en tu cuenta de Twitter, ¿no? Creo que Así es. Y no me la pegó por estudiar la teoría queer. Y a todas las compañeras que vi caer en el camino, a todas las compañeras que tuvieron que dejar los estudios, a todas las compañeras que fueron expulsadas de sus hogares, que tuvieron que autohormonarse, que se encontraron con un mercado laboral cerrado a cal y canto, no lo hicieron por estudiar la teoría queer. La teoría queer es un término filosófico, teórico. Es muy interesante porque yo ayer tuve una pequeña discusión con un amigo, ¿no? Con un amigo que le quiero mucho, y hablábamos del constructo social, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, que es mi opinión, que el término constructo social está mal empleado y además se puede utilizar de forma, se puede utilizar para eso, para deslegitimar o desautorizar lo que es la lucha de las personas trans, porque al final si tú dices que el género es un constructo social, estás diciendo que el género es una cosa que te puedes inventar, ¿no? Que la sociedad puede influir, que la educación que tú recibes o determinado contexto te puede influir y realmente yo creo que no es así. Yo creo que otro tipo de lenguaje, porque pareciera que el lenguaje que estamos utilizando es un lenguaje anticuado, es un lenguaje que que no se adapta a la realidad y que da lugar a eso, a que mucha gente se confunda, y esas confusiones son las que llevan a que se deslegitime y se deshumanice, como dices tú, a las personas trans. Entonces, yo creo que eso del constructo social, yo realmente no lo comparto. No lo comparto. Bueno, yo te podría decir, Raúl, que hay dos términos que son, que si me permite te explico. Por un lado está claro que las identidades trans no pueden ser explicadas desde el construccionismo, pero tampoco desde el fundamentalismo y el dogma biológico. Cuando yo digo el dogma biológico es cuando se quiere utilizar la biología como si fuera una ciencia preta porter, ahora me conviene utilizarla para esto y ahora voy a deslegitimar el carácter biológico que también tienen las identidades trans. La gente tiene que entender que las identidades trans no es un fenómeno contemporáneo, no es una moda. Acompañamos a la humanidad desde que la humanidad existe. Hemos estado en cualquier cultura y en cualquier situación geográfica dispar y en todos los momentos de la historia siempre han existido personas que no se sienten en el género que le asignaron al nacer, con lo cual quiere decir que las identidades trans forman parte de la diversidad humana, pues lo mismo que se es blanco, que se es negro, que se es alto, que se es rubio. Somos todas diferentes, somos muy diferentes humanamente. Al final es la diversidad en todos sus ámbitos y además la sexualidad es que es muy compleja, es muy rica, muy compleja, muy diversa y eso es lo que tenemos un poco que aceptar y que entender, ¿no? Desde la convicción, como dices tú, no desde, sino de verdad analizándolo con humanidad, con empatía también, tratar de comprender, tratar de entender, de ponernos en el zapato de la otra persona. Y yo pienso que esa es la mejor forma bueno, de que la gente poco a poco vaya concienciándose y sensibilizándose sobre todo esto. Cuéntame, Mar, hemos visto que has estado muy activa, que la plataforma trans y todas las asociaciones que están en ella han estado muy activas en estas últimas semanas.
Habéis estado en el Congreso, ¿vale? Cuéntame, ¿cuál ha sido tu impresión de la experiencia de ir al Congreso? ¿Os han atendido? ¿No os han atendido? ¿Quiénes lo han hecho? Sí, el día que dimos la rueda de prensa en el Congreso, pues nos acompañaron algunos representantes de algunos grupos políticos, no todos, ¿no? Y sí que hemos sido recibidas por la ministra el lunes pasado, no, miento, el martes pasado fuimos recibidas por la ministra y bueno, nos llevamos una gran sorpresa porque nos esperábamos como más empatía, como que algo que ya ellas conocían de mano, porque aunque ahora forma parte de un gobierno, antes formaba parte de un partido político en la oposición y ella sabía perfectamente que la ley Trump que registraron el 23 de febrero del 2018 se registró después de un largo proceso de sentarnos, de debatir, de consensuar, de alcanzar grandes consensos en ese texto. Y cuando nos dijo el otro día, como respuesta a que nosotros le pedíamos el trámite urgente de la ley Trump, y nos dice, bueno, que hay que crear una mesa, que nos tenemos que sentar en una mesa para trabajar la ley. Entonces, claro, para mí aquello nos sentó como diciendo, bueno, pero si la ley ha sido trabajada, si además la ley, el fundamento jurídico de la ley, la exposición de motivos, que es donde se fundamenta jurídica la ley, pues se fundamenta en los principios de Yogyakarta, se fundamenta en la Carta Magna de Derechos Humanos, se fundamenta en recomendaciones y en declaraciones que ha hecho la Organización de Naciones Unidas, del Consejo de Europa, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comisario de Derechos Humanos. O sea, se fundamenta Incluso, en una legislación internacional, pero además tiene como también, aval, fíjate tú, que porque como la tenemos Constitución española establece, pero claro, tenemos 7 u 8 leyes ya aprobadas en diferentes comunidades, en Madrid, en Andalucía, que todas han pasado ya el filtro jurídico. Ya decirnos que nos tenemos que sentar, más o menos tirar balones fuera. Y nosotros, ¿sabe qué le contestamos? Las personas trans no nos vamos a sentar. Y no nos vamos a sentar porque llevamos 42 años de rodilla. Nos vamos a levantar y vamos a exigir con dignidad derechos, que sería de una vergüenza tener que mendigar igualdad a un gobierno progresista. totalmente, totalmente, Mar, ¿no? Y además que es que incluso hasta en la propia Constitución española está fundamentada por el principio de igualdad. El principio de igualdad es un principio que defiende la Constitución española. O sea, que estamos hablando de de la Carta Universal de Derechos Humanos, estamos hablando de las leyes europeas, estamos hablando de la Constitución española. O sea, es que está o sea, es algo que, como siempre hemos dicho, son derechos humanos fundamentales. Entonces, bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? Nosotros os vamos a apoyar, os vamos a seguir apoyando. Esta tarde tenéis Concentración. la Puerta del Sol, que nosotros, por supuesto, allí nos vamos a ver, vamos a acompañaros ahí en Sol. Y bueno, Mar, mucha fuerza, te felicito porque tú tienes algo que es muy importante cuando se hace activismo, que es la pedagogía. Hay que tener mucha pedagogía. ¿Por qué? Porque la pedagogía es la forma en que las demás personas te pueden entender, te pueden comprender, con argumentos, con ideas, con fundamentos, ¿sabes? Entonces, eso en el activismo LGBTI y en cualquier movimiento social es súper importante. La pedagogía, el saber explicarnos, el saber argumentar cuáles son nuestras reivindicaciones, de dónde vienen, por qué, en qué se fundamentan. Eso es muy importante. Y nada, yo de verdad que te admiro y nada, y que vais a tener todo nuestro apoyo, ¿vale? Así que nada, nos vemos esta tarde en Sol y venga, muchísima fuerza, Mar. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a Jóvenes por la Libertad por darnos esta oportunidad, que no es una más, ¿no? Para poder difundir, como tú dices,
nuestras razones que son unas razones de un gran peso, porque no estamos hablando de ampliaciones de derechos ni de privilegios, estamos hablando, como tú has dicho, de los derechos ya consagrados en la Constitución y que no son vulnerados a las personas trans, tan sencillo como el derecho a un trabajo, a una vivienda, a la salud, a la educación, a que no se discrimine en el deporte, a que sean protegidas las infancias trans para que no le ocurra lo que me ocurrieron a mí, que le dieran paliza a los niños o que fueran expulsados cuando eran adolescentes. Esto es una deuda que el colectivo LGTBI ha dicho muchas veces, tenemos una deuda con el colectivo trans. Es el momento de reparar esa deuda. Por eso hoy toca hablar de derechos trans. Gracias, Raúl. Nos vemos esta tarde en la marea trans que va a inundar Sol para gritarle al gobierno y al ministerio que las personas trans no vamos a estar sentadas. 42 años de rodillas nos hacen ya que nos levantemos para exigir igualdad. Muy bien, Mar, muy bien. Enhorabuena y nos vemos esta tarde en Sol. Un beso grande, guapa. Gracias. Chao. Acompañarnos el día de hoy. Estamos en este conversatorio con motivo del orgullo 2020, que es un orgullo, como comentábamos con Mar, un poquito atípico, ¿no? Un poquito raro, porque no se puede celebrar como normalmente se celebra, pero que por eso no quiere decir que no vamos a seguir reivindicando y no vamos a seguir defendiendo las libertades y los derechos de todas las personas. Así que bueno, por eso hemos querido hacer este pequeño conversatorio. Y bueno, tú eres un referente, porque déjame presentarte. O sea, Esteban Ibarra es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, que es una de las organizaciones más importantes en España en la defensa de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas. Es decir, el Movimiento contra la Intolerancia es una organización que defiende los derechos humanos y las libertades de todas las personas, independientemente de su condición humana, de su origen, de su religión, de su orientación sexual, identidad de género, pensamiento político. Es decir, es una organización que defiende los derechos humanos. Y además tú como activista, pues bueno, eres un activista histórico, porque tú luchaste contra la dictadura franquista, te arriesgaste y fuiste perseguido y estuviste preso durante la dictadura franquista precisamente por defender esos derechos y esas libertades. Y bueno, y además luego, bueno, participaste en la transición española, y bueno, y ahora eres un gran defensor de la Constitución española como marco, digamos, para desarrollar todo lo que son los derechos humanos y en nuestro país, ¿no? Entonces, nada, a ti hay que consultarte porque tú eres un referente, Esteban. Entonces, bueno, ¿qué te parece la situación actual de la legislación LGBTI? O digamos, enmarcada en lo que es la legislación de derechos humanos en España. ¿Cómo lo ves? ¿Ves que estamos un poquito estancados? ¿Ves que, o cuáles son los desafíos que tú crees que tenemos y hacia dónde tenemos que ir? Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias, Rutilio, por la presentación, la introducción. A veces cuando se mira con tanta perspectiva, uno le entran los complejos de la edad. Pero bueno, me siento juvenil todavía. Tú eres un chaval, no hace falta sino hablar contigo para darse cuenta de la experiencia enorme que tienes, que es que da gusto escucharte hablar porque uno se siente como que le están dando una clase magistral de derechos humanos, pero al mismo tiempo la naturalidad y digamos la naturalidad con que lo dices y la empatía es una cosa increíble. Yo de verdad disfruto muchísimo conversando contigo y he aprendido muchísimo de ti. Bueno, muchas gracias, Rutelio. La verdad es que mirando para atrás, yo puedo deciros que en el año 70 y 71, que fue cuando empecé a luchar contra la dictadura con 15 años, pues no sabíamos nada de la homosexualidad y demás. Yo empecé a tomar conciencia de ello en el año 74, una cosa así, donde me empezaron a hablar de la represión, ¿no? Y decía, es que hay persecución, existía la ley de peligrosidad social. Y en la cárcel lo viví especialmente con una persona trans a la que vejaban, humillaban y tal. Me pareció brutal. Después, a la salida de la cárcel, me marché a Barcelona y estuve en una radio libre, Nona Iura, Onda Libre,
y tenía muchos amigos y amigas LGTB. Bueno, en aquel momento no se llamaba LGTB, era homosexuales, estaba al Frente de Liberación Homosexual de Castilla, estaba, yo qué sé, la coordinadora de Alliberament Gay de Cataluña, la coordinadora de Liberación Gay de Cataluña. Y tenía muchos amigos trans y trans que se enfrentaron a la policía en la primera manifestación. Yo estuve en esa primera manifestación y, madre de Dios, cómo cargó la policía, especialmente contra las trans. Estaban con la porra en la boca, yo estaba al lado porque yo les enseñaba a cortar las calles y tal. Tampoco en fin, no había enfrentamiento violento por nuestra parte, pero la policía cargaba, era la policía residual del franquismo. Por eso cuando hoy dicen que esto es lo mismo que antes, yo digo, venga, para nada, o sea, pero para nada. Hemos ido conquistando libertades y situaciones. Y uno de los avances más importantes, pues hay que situarlos en la realidad LGTB. La realidad LGTB, pues ahora mismo tiene una serie de legislaciones en el ámbito autonómico, está pendiente una ley para la igualdad de ámbito estatal, pero hay muchos mecanismos en estos momentos de defensa de la libre orientación sexual, de las personas LGTBI y más, es decir, y Q más y todo esto que se pone, es que da igual, si hay muchos mecanismos de defensa de las libertades y derechos, como bien dices, Rutilio, de las personas, porque por encima de nuestra condición sexual, de género, de color de piel, religión, ideología y tal, es que somos personas. Y claro, la gran conquista es la Declaración Universal. La palabra universal quiere decir para todos, en todo lugar y en todo sitio. Para todas las personas. De los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el primer, digamos, el bastión de la defensa de esas libertades y derechos fundamentales lo tenemos en la Constitución. El artículo 10 de la Constitución es espléndido. Yo os invito a una lectura pausada, porque cada palabra tiene su significado. Y habla de la dignidad de las personas. La dignidad quiere decir el valor de las personas. Yo puedo tener la orientación sexual que tenga, puedo tener mi condición de género, cualquier factor, me da igual. Pero yo, por encima de todo, soy una persona. Y eso es lo que viene a plantear el artículo 10. Y luego el artículo 14 dice la igualdad de los españoles ante la ley. Es decir, mire usted, no me discrimine en el ámbito legal. Entonces ese es el principal bastión, pero hay más, hay más. Luego hemos logrado con los años que el Código Penal se reforme. Y ahora se habla mucho de delitos de odio. Bueno, si no vais a ver en el Código Penal el concepto delito de odio reflejado, porque es un concepto expresivo, fenomenológico, que describe un fenómeno. Por ejemplo, para el mundo LGTBI, pues el delito de odio ha sido especialmente cruel. Porque, ha habido no solo discriminación, sino violencia, asesinatos, genocidios. O sea, hay que irse, por ejemplo, a Hitler y ver cómo cualificaba al mundo, a la realidad LGTB, como subhumanos. Entonces, como subhumanos, iban a las cámaras de gas. Pero eso, hoy en día, no hay cámaras de gas, pero sigue habiendo criminalidad. O sea, que es que solo hay que mirar en cantidad de países. Hay muchísimos países donde es homosexual, nada más el hecho de ser homosexual, o sea, la condición humana, que es la orientación sexual, es un delito. Incluso hay países donde el ejercicio de la homosexualidad está penado con la muerte, o sea, es que es tremendo. Claro. Irán, Yemen, es decir, que hay veces yo que me quedo escandalizado del silencio que hay hacia estos países, y cuando de repente te enteras que han ejecutado a homosexuales por el ejercicio de su libre orientación sexual, tirándolos desde un campanario y reventándolos. Y aquí nadie dice nada. Entonces, pues hay países donde se ejecuta. Hay 70 países donde son perseguidos, 71, son perseguidos los homosexuales por su realidad, por su condición, ¿no? Y hay muchos donde está la pena de muerte. E incluso la justicia por su mano, como es esto que os estoy diciendo de tirar de un campanario. ¿Eso es crimen de odio o no? Es un crimen de odio. Eso es inviable en las democracias occidentales. Por eso cuando nos comparan a veces dicen, bueno, mire usted, ahora Venezuela, que tanto sale en la televisión, pues hombre, pues Venezuela también persigue a los homosexuales y hay crímenes contra los homosexuales, son crímenes de odio. En fin,
¿qué estamos en España? Centrándome más en tu pregunta, Rutilio. Y fíjate, Esteban, ahora mismo hay muchas organizaciones pidiendo una ley específica LGBTI o una ley específica trans, ¿no? Y eso está muy bien a nivel de reivindicación porque nos va a llevar a tener más derechos, más libertades y que esos derechos y esas libertades estén bien acotadas, bien definidas, bien especificadas para que no se nos quede nada por fuera. Pero tú siempre has sido un gran defensor de que para desarrollar esas leyes específicas hace falta un marco general y hace falta una ley que permita que tener una base de la cual partir para ir desarrollando esos derechos y esas libertades de forma más específica, ¿no? Sí. Entonces, y nos gustaría que nos explicaras un poco eso, porque eso nos puede servir a las organizaciones LGBTI y a las organizaciones sociales de todo tipo a entender que la legislación es una cosa progresiva, es una cosa que va, que no, tú no puedes llegar, es decir, tú no puedes correr sin primero caminar. Primero tienes que caminar para luego poder correr. Porque si quieres correr sin caminar, te puedes tropezar y te puedes caer. Entonces, bien, mira, yo creo que es importante que la gente sepa, primero que tenga una foto del cuadro jurídico. Es decir, hay un mundo civil, digamos, social, jurídicamente hablando, y hay un mundo penal, es decir, donde se sancionan comportamientos con privación de libertad. Lo otro son sanciones a veces administrativas, a veces multas, en fin. Entonces, esto se ha venido reivindicando para la defensa de las libertades y derechos fundamentales y de la dignidad de la persona. Han venido reivindicando dos leyes. Una ley general por la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, y otra, una ley integral contra los delitos de odio. La segunda, solo con poner la palabra delito ya se sabe que estamos hablando de lo penal. Y la otra, pues es una ley administrativa, pues como puede ser muchas otras que son leyes que sancionan. Por ejemplo, la legislación en materia de tráfico, pues es una legislación que permite sancionar. Bueno, pues aquí lo que pretendemos con la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación e Intolerancia es que las conductas discriminatorias y las conductas de intolerancia que vulneran la igualdad de trato sean sancionadas. No hace falta llegar al juzgado, sino que un comisionado, por ejemplo, elegido por el Parlamento, que sería lo más democrático, no dependiente del gobierno, eso nunca es bueno. Entonces, un comisionado pues tenga la facultad de poner sanciones si a lo mejor hay unos insultos o unas vejaciones o unos daños que se generan pues en la convivencia vecinal, en el ámbito del trabajo, en el ámbito del barrio, etcétera. No hace falta ir a penas privativas de libertad. Y esa ley que proteja a través también de la educación, porque esa ley tiene que coger y llevar elementos educativos, preventivos, formación de formadores, un tejido asociativo, es decir, es una ley muy amplia, general. De esa ley tiene que influir en todas las discriminaciones y en todas las intolerancias. Una de ellas es la LGTB y otra de ellas puede ser la discapacidad y otra de ellas es por origen étnico o racial, es decir, gitanos, negros, etcétera. Y así tenemos muchos sectores afectados. Pero esa ley general permite que haya congruencia en todos, aunque luego haya leyes específicas. Es decir, ¿puede haber una ley específica LGTBI y otra ley trans? Hombre, yo creo que cuanto menos leyes haya, mejor. Si puede haber una ley LGTBI donde esté lo trans, o mejor. Desde el punto de vista de no confundir a la gente y de no incurrir en muchas contradicciones, porque muchas veces el problema que tiene la legislación es que lo que dice una, luego lo matiza la otra y solapan, se pueden solapar en cosas y ser un poco... Exactamente. Entonces, esa sería una foto en el ámbito administrativo. Ahora, ¿qué pasa? Pues que hay más cosas y es que puede haber humillaciones públicas, discursos de odio a través de Internet y las redes sociales, amenazas, palizas, crímenes. Bueno, pues ahí estamos hablando de delitos de odio
por razón LGTBI, como puede haber por razón de origen racial o étnico, o por razón religiosa, o por ideología, o por cualquier factor. Entonces, ahí estamos en otra clave, que es la clave penal, y debe haber una ley integral de delitos de odio que asigne funciones a los fiscales, que asigne funciones a los policías, que asigne funciones, que potencie al asociacionismo. En fin, necesitamos un asociacionismo culto, que sea culto, porque aquí lo que tenemos es mucha propaganda, mucha proclama, y falta profundizar, reflexionar y tal. Dos leyes grandes, una general de igualdad de trato y otra integral contra los delitos de odio. Y luego las leyes específicas del sector. Y ese sería el cuadro más ideal para abordar la defensa. Tiene sentido lo que tú dices, lo que tú explicas, porque claro, si tú tienes una ley general que protege a todas las personas de la discriminación, luego tú puedes desarrollar otras leyes más específicas, pero sobre la base de esa, es decir, sobre la base de una ley que garantice la igualdad. Porque es que tienen que estar sincronizadas. Si tú, por ejemplo, desarrollas una ley LGBTI y luego desarrollas una ley trans, claro, es que vas a tener que desarrollar también luego una ley contra la xenofobia, una ley contra el racismo, una ley, o sea, es decir, vamos a tener muchísimas leyes que, bueno, que a lo mejor son un poco redundantes, ¿sabes? Que pueden ser un poco redundantes. Bastante. Puede haber mucha redundancia, Rutilio. Que pueden beneficiar más a determinados colectivos y en perjuicio de otros. Es decir, que se puede vulnerar un poco el principio de igualdad. Pero si tenemos un marco fundamental, una base que garantice la no discriminación en general, es decir, que proteja a todas las personas, entonces tú luego puedes desarrollar ya específicamente, exacto, para cada situación de exactamente. cada colectivo. O sea, tú tienes el general y luego la específica. Entonces, la específica, por ejemplo, el mundo de la discapacidad necesita un tratamiento específico. El mundo LGTBI necesita un planteamiento específico. ¿Por qué? Pues porque hay que enseñar conceptos, hay que enseñar cómo prevenir, hay que enseñar, hay que potenciar un tejido asociativo específico, etcétera. Pero lo mismo pasa en la discapacidad y lo mismo pasa en el origen racial o étnico. Es decir, yo no me opongo a leyes específicas, pero siempre y cuando tengamos también ese marco general, porque lo que se está produciendo, por ejemplo, en la realidad LGTBI, es que ha habido una inflación legislativa. O sea, ahora mismo ya tenemos no sé cuántas leyes autonómicas. Entonces, claro, imaginemos, si cada sector legítimamente dice, yo quiero una ley específica del sector, perfecto, pero luego a su vez multiplicado por 17. Bueno, por 17, claro. Pues bueno, puede ser una locura. O sea, estamos en un trajín y tal. Entonces, y además es muy importante explicar esto que estamos hablando, explicarlo, porque la viabilidad de ciertas leyes depende de eso. O sea, si tú a un político le presentas una ley muy específica sin antes tener un marco general, pues la viabilidad de esa ley es muy frágil. O sea, es muy difícil que esa ley salga adelante si tú la presentas de forma tan específica. En cambio, si ya tú tienes un marco base, un marco general donde inscribir esa ley específica, pues sí, porque, mira, oye, ya existe ese marco, ¿no? Claro, mira, yo ¿cómo lo veo? Yo veo, por un lado, la Ley General Antidiscriminatoria, para entendernos, que sería la Ley de Igualdad de Trato, y luego la Ley Integral de Delitos de Odio. Son dos marcos generales, uno para lo penal y otro para lo civil. Entonces, dices, ¿y dónde se queda la ley LGTBI específica? Perfecto, que haya una ley LGTBI específica que tendrá que abordar complementariamente elementos de lo general antidiscriminatorio y elementos de los delitos de odio. Veamos por caso, si aquí tenemos un público además muy vinculado al tejido asociativo, pues a las asociaciones hay que prepararlas para el ejercicio de las dos leyes, con lo cual tú tienes en tu ley específica que plantear documentación, formación, técnicas de prevención, asistencia a víctimas, sea de discriminación o sea de delitos de odio. Pues tienes un campo enorme que tratar. Pero teniendo las dos legislaciones en la cabeza y ya desarrolladas.
y a lo mejor, pues, cuando yo hablo con organizaciones trans y me dicen, no, pero es que nosotros tenemos una ley específica por visibilidad. Digo, hombre, las leyes no están para la visibilidad. La visibilidad se adquiere con campañas, con actividad, con trabajo. Las leyes están para armonizar la sociedad. Entonces, a lo mejor, dentro de una ley específica LGTBI, pues tiene que estar Un el área capítulo, trans. claro, que puede ser, o como el área específica de la especificidad de las lesbianas si hay que reflejar el tema o la especificidad de cualquier a lo elemento. mejor yo, por ejemplo, creo que pedir la ley trans como reivindicación está muy bien y yo lo defiendo también. Pero ya yéndonos a la técnica, yéndonos ya a la parte legislativa pura y dura, oye, ¿qué más da si es una ley trans o es un capítulo entero de la ley LGBTI? Ahí está. Es que tú puedes hablar de legislación trans y no tiene por qué ser una ley, puede ser un capítulo o un área, un subárea dentro de la ley LGTBI. Efectivamente, y al final igual los derechos y las reivindicaciones están intactas, o sea, siguen estando exactamente igual. Exactamente. Pero, como bien lo has dicho tú, una legislación trans, que no tiene por qué ser necesariamente una ley trans. Es que eso hay que explicarlo muy bien, porque no es que no se quiera que haya una ley trans, por supuesto que queremos que haya una legislación trans. El problema es la viabilidad, porque tú le presentas eso a un grupo político o lo presentas en el Parlamento y claro, es una ley muy específica, es demasiado específica. Y a veces no tenemos fuerza social para la conquista. Es decir, una ley LGTBI tiene más fuerza que una ley solo de uno de los, como si dijéramos, bueno, pues ahora yo quiero una ley L, es decir, de las lesbianas, pues tiene menos fuerza, ¿entiendes? Por lógica. Puede surgir pues una ley, si surge una ley trans, si se aprueba una ley específica trans, pues claro, luego pues se puede pedir también una ley de las lesbianas, una ley de los gays, una ley, pues claro, de cada colectivo. Entonces, claro, yo aconsejo, mi consejo es distinguir dos palabras, legislación de ley. Es decir, ¿hay que reclamar legislación? Sí, pero puede estar inserta dentro de una ley de sector. O si quieres utilizar la palabra ley a nivel reivindicativo, vale, pero que tienes que estar consciente, o sea, tenemos que estar, los que hagamos activismo, tenemos que estar conscientes de que tenemos que ir hacia la legislación, no hacia la ley. O sea, la ley como eslogan reivindicativo, vale, puede servir y puede ayudarnos a, como bien dice Mar o dicen otras activistas LGBTI, puede servir para visibilizar esa lucha. Pero hay que tener claro y admitir que a lo que tenemos que aspirar, porque es lo lógico y porque es lo viable, es a la legislación, que al final lo que nos va a garantizar es eso, los derechos, las libertades, bien sea a través de una ley específica o bien sea dentro de una ley un poco más general, pero lo importante es conseguir esos derechos, conseguir esas libertades, conseguir esa protección y, claro, y buscar la forma de que sea viable, ¿no? De que sea factible. Yo veo eso, yo veo un plano que afecta a todas las personas, otro plano que afecta a sectores y ahí es donde se deben de armar y armonizar las distintas leyes. Entonces hay un sector LGTBI que es normal que reivindique una legislación por las características del sector, como lo pueden hacer los discapacitados o como lo pueden hacer por origen racial o étnico. Por supuesto, por supuesto. Y ya está. Y luego el reto es este. Y también hay más retos. Es decir, nosotros tenemos un código penal que está bastante avanzado. Ya lo quisieron en Europa. Porque tenemos 13 factores de protección en cuanto a libertades y derechos fundamentales, que por religión, por ideología, por orientación sexual, etc. Y se ha asumido incorporar la edad e incorporar
también lo de la condición socioeconómica, de exclusión, aporofobia, etcétera. Pero falta. El origen territorial no está, la lengua no está, faltan cosas. En Bélgica hay 17 factores protegidos, pero en Canadá está mucho mejor, porque es universal, es protección para todos. Y uno dice, pero bueno, es que bueno, no somos Canadá. Bueno, no somos Canadá, somos España, pero es que en España tenemos leyes universalistas. Claro. En el ámbito penal. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible si se pegó un avance por algo que ha pasado inadvertido? La ley, el Código de Justicia Militar. Ahí es universal. ¿Y qué hizo el Código de Justicia Militar? Proteger ante todo tipo de discriminación dentro del Código de Justicia Militar. ¿Cómo? Enganchándose a la universalidad de la Constitución española. La Constitución española es universal. Es decir, los españoles son iguales ante la ley. Y dice, por razón de sexo, religión, etcétera, etcétera, y dice una colectividad final. Y por cualquier otra circunstancia o condición social de la persona. La condición de la persona. Ya está, esa es la universalidad, esa coletilla es... Ahí está englobando todo. Ahí está englobando todo. Y eso lo ha cogido, esa universalidad lo ha cogido el Código de Justicia Militar. Entonces, yo no entiendo por qué el Código Penal va tan retrasado en cuanto a la universalidad. Y si hay gente que dice, bueno, es que tú siempre exageras. No exagero. O sea, mi trabajo ha sido durante muchísimos años, 30 y tantos años, defendiendo a las víctimas. Y he tenido víctimas de crímenes de odio de todo tipo, de toda naturaleza. Yo he tenido que asistir a la familia de una persona que fue seleccionada porque era gorda. ¿Qué pasa? Que no existe la gordofobia, existe la gordofobia. Claro. Por llevar gafas. ¿Quién no recuerda que te han llamado 4 ojos en el colegio y que luego después también te han humillado por llevar gafas? Bueno, pues ha habido genocidios que se han asentado sobre llevar gafas. ¿Cómo dices eso? Pol Pot, Camboya. Las gafas es un signo de intelectualidad. Y como no querían intelectuales porque eran pequeños burgueses, al primero que veían con unas gafas es que leía un libro. Y si leía un libro, ejecución. ¿Vale? O sea, que no nos inventamos nada. La Declaración de Derechos Humanos es una declaración universal. Yo insisto siempre en esto, universal. Y su artículo 1 defiende la dignidad de todos los seres humanos. Es para todos. Y universal no es internacional. Internacional, que era lo que querían los estados, es una declaración de los estados. No, mire usted, es de las personas. Es de las personas. Las personas tienen derechos, según venimos a este mundo a vivir, tienen derechos intrínsecos, que no nos los da ni nos los puede quitar un Estado, ni una clase, ni un grupo, ni un partido, ni nadie. Son de todos y cada una de las personas. Ahí estriba la universalidad. Y a todos nuestros políticos tenemos que hacerles respetar esos derechos intrínsecos de las personas que no lo tienen claro. Yo cuando hablo con ellos veo que no lo tienen claro. Sobrevaloran el papel de la política. Porque sobrevaloran el papel del Estado. Claro, yo lo que siento o lo que percibo es que, claro, hay partidos políticos que se centran mucho en determinados colectivos, que está muy bien que los defiendan y que los... Pero claro, a veces cuando defiendes demasiado a un determinado colectivo, pues pierdes esa universalidad, pierdes la universalidad. Y claro, y a veces defender demasiado a un determinado colectivo puede incluso vulnerar el principio de igualdad, porque hay otros colectivos que también deben ser defendidos y deben ser protegidos. Entonces, eso que tú estás explicando, Esteban, es muy importante, que todo el que hace, todos los que hacemos activismo social, da igual si es LGBTI, da igual si es contra el racismo, da igual si es contra la xenofobia, lo importante es entender que tenemos que tener un marco general, que defienda a todas las personas, porque todas las personas somos iguales en derechos y en libertades y en oportunidades, y luego, sí, evidentemente hay que reflejar legislativamente la realidad de cada colectivo, pero es necesario que tengamos ese marco general, porque si no, si empezamos a desarrollar leyes específicas sin tener ese marco general, podemos sin querer vulnerar el principio de igualdad y el principio de universalidad. ¿Cómo están las cosas ahora mismo legislativamente? Bueno,
yo he participado en la redacción de la ley antidiscriminatoria 3 veces, desde la época de Zapatero. Era asesor de esa ley. La conozco bien. Y no entró, pero no se la legislatura se acabó, finito. Luego otra vez y la legislatura se volvió a cerrar y tal. Luego la tercera ya con Sánchez y la legislatura se volvió a cerrar 3 veces. Estamos en la cuarta, ya estoy mareado. Digo, no sé si voy a acabar mis días con esa aspiración de toda mi vida. Es decir, tener esas 2 leyes. No lo sé, porque es que les cuesta mucho a los políticos, les cuesta mucho. Claro, lo que acabas de decir... Yo pienso que hay que machacar e insistir mucho en eso. Hay que insistir muchísimo en la necesidad de tener un marco general del que luego pueden desprenderse las leyes específicas. Por supuesto, sí, claro. Lo que quiera. O que avancen paralelos. Y aquí la cuestión es introducir el concepto de universalidad y de dónde radica. Radica en el valor que tienen todas las personas. Esta fue la respuesta de 1948 al nazismo y al bolchevismo. Es decir, las personas tienen valor. La palabra dignidad viene del latín dignus, valioso. Las personas tienen valor por encima de todo. Ya está. Entonces, de hecho, la Convención Europea y la Carta Europea de Derechos Humanos, el primer bloque se lo dedica a la dignidad. Y de hecho, el frontispicio de nuestra Constitución española, el artículo 10, se lo dedica a la dignidad. Ahí radica todo. Entonces, si yo soy un partido político que me gusta mucho, yo qué sé, el origen racial o étnico, y quiero escorarme hacia eso, muy bien. Porque además interpreto que tengo ahí una red clientelar o tengo, yo qué sé, un nicho de votos. Pues muy bien, pero usted no niegue la universalidad. Claro. Cada cual elige. Hay otra gente que dice, no, yo estoy con la clase obrera, o yo estoy con la clase empresarial, o yo estoy con quien quiera tener. Muy bien, usted elige, porque los partidos funcionan con el principio de la representatividad. Elija usted lo que quiera. Ahora, no me niegue lo que es constitucional para todos. Claro. Que es la universalidad. Entonces, desde la universalidad, que es la dignidad humana, lo que reclamamos para todas las personas es esa ley general antidiscriminatoria y esa ley integral contra los delitos de odio, porque tenemos el derecho de estar protegidos. Seamos lo que seamos, tenemos el derecho de estar protegidos. Y luego, cada sector se haga esa pregunta y se conteste como más adecuadamente interprete, siempre y cuando con una condición. No pierda esa perspectiva universalista de la democracia, porque la democracia es democracia sin universalidad, si no, no es democracia. Bueno, Esteban, pues muchísimas gracias de verdad por tu consejo, por tu visión, con esa experiencia enorme que tienes. Y vamos a quedarnos con eso, vamos a quedarnos con la necesidad de esa ley general contra la discriminación y esa ley integral contra los delitos de odio, que sea la base, que esa sea la base, el punto de partida para luego ir desarrollando todas y cada una de las leyes específicas, la ley LGTBI, la ley trans, si es necesaria que la haya, o que esté incluida en la ley LGTBI, en fin, todas las leyes específicas que vayan a proteger a colectivos específicos, pero siempre sobre la base de la universalidad de los derechos humanos. Así que nada, Esteban, recibe un abrazo muy grande, que sepas que vamos a estar apoyando la plataforma que has creado por la convivencia y la Constitución, que es muy importante, en la que participan muchísimas organizaciones y que justamente está promoviendo esas dos leyes que son el marco fundamental de derechos humanos en nuestro país. Así que nada, Esteban, te envío un abrazo muy grande y nada, nos vemos en un próximo conversatorio, ¿vale? Igualmente, un abrazo y que tengáis un feliz día. Fuerte abrazo a todos.